decía, control de versiones, más popular. Una de, así a modo de guiño, como medio anécdota, interesante saber que el culpable de JIT es el señor Linus Torvalds, que es también el creador de las versiones eh, principales o el papá del Linux que conocemos hoy. Y él lo menciona como que le hacía falta al mundo un sistema para controlar eficazmente las versiones. Esto de control de versiones está pensado fundamentalmente para el trabajo colaborativo. Tenemos que pensar que un software lo hace un equipo de desarrolladores, no una persona. Entonces, ¿qué ocurre para ponernos de acuerdo con las versiones de los ficheros, ¿no? Ese es el problema, y JIT es una de las soluciones que hay, ¿vale? Hoy por hoy creo que la más popular. Como siempre, software gratuito, con la filosofía Linux y demás, ¿vale? Es multiplataforma. Vamos a seguir, por cierto, este artículo, tutorial de JIT, manual básico con ejemplos. Está en mi web, luego os pongo el enlace. Y lo primero que aparece por aquí es un enlace a la web oficial de JIT. Al final JIT es un software que te tienes que instalar en tu equipo, y al ser multiplataforma, pues quiere decir que lo puedes usar en Apple, en Windows, en Linux, pero hay que instalarlo. Si nos vamos aquí a descargas, vale, aquí tenemos las tres plataformas. Detecta que mi sistema es un Windows y me invita a descargarlo desde Windows. Hemos de saber, supongo que todos conocéis GitHub. GitHub es un lugar en la nube que casi que se parece más a una red social que a otra cosa. Lo que pasa es que, claro, tenemos almacenamiento gratuito en la nube para colgar nuestros proyectos, siempre y cuando sean libres, estén abiertos, y si quieres pagar, pues tienes privacidad. Bueno, supongo que más o menos conocéis esto. Si no lo conocéis, pues desde hoy os invito a explorarlo. Este es GitHub, es como una especie de red social donde hay perfiles de usuarios. Por ejemplo, yo a esta persona le seguiré, por eso me sale aquí una especie de muro, por eso he dicho que es como una red social, y puedo hacer clic sobre su perfil y voy a su perfil, y bueno, pues aquí tenemos la actividad reciente. Dice que ha contribuido, ha hecho 10 commits, ahora veremos qué son eso de los commits, pero básicamente ha enviado información a dos repositorios, o sea, dos lugares aquí en GitHub. Fíjate que tenemos repositorios, proyectos, paquetes y, bueno, estrellitas sería gente que ha hecho como like, por así decirlo. Vale. Por la filosofía que sigue GitHub de que si no pagas, pues todo lo que pongas está literalmente libre y gratuito aquí, pues es una de las comunidades más grandes de código libre, accesible y gratuito que hay en la red. En su día habíamos hablado que, por ejemplo, habíamos dicho, busca la Pokédex en GitHub, ¿no? Pues igual que buscas Pokédex, puedes poner, por ejemplo, slider JS, ¿vale? Y te van a salir un montón de cosas. Fíjate, de hecho tengo 9600 cosas relacionadas con slider JS. Y bueno, y aquí vamos a ver pues de todo. Normalmente está colocado por orden de estrellitas o de gente más popular y demás.
Cuando tú entras, lo normal dentro del código, no sé si ya lo habéis mencionado previamente, pero dentro del mundillo de las aplicaciones, lo normal es que haya un archivo readme, md, readme, que es donde se ponen las... aquí lo tenemos en versión visual, es donde se ponen las instrucciones. Es decir, tú sabes como desarrollador que en ese fichero tienes lo que necesitas para empezar a utilizar el repositorio en el que estés. ¿Vale? Y de hecho, pues aquí lo primero que te dicen que te instales que te instales Vue, etcétera, etcétera, en este repositorio en concreto. ¿Vale? Entonces, esto de documentar, hemos dicho que lo veremos otro día, ¿vale? Y bueno, pues bueno, aquí hay muchas cosas. Fork Watch es para seguir, para hacer seguimiento, vas a recibir notificaciones cuando haya novedades, cuando haya nuevos commits, por ejemplo a ver, desde 2018 vemos aquí que los últimos elementos se han actualizado hace 5 años. Luego dice fork 289. Hacer un fork es hacer una duplicación, ¿vale? Sacar como una ramita. Esto es lo que venía aquí, esto de aquí, ¿vale? Esto simboliza, expresa, la línea naranja expresa el branch o rama principal, y lo otro serían como branches, ramas, es decir, digamos que vamos a poner algo más aproximado, un ejemplo real. Esta sería la aplicación en live que está publicada, la rama naranja, que va mejorándose constantemente, y cada conjuntito de estos de ficheros pues sería como un commit, nuevos ficheros que se envían, y estas desviaciones son como ramas que a lo mejor no están en producción, ¿vale? Cuando está live, cuando está publicado, decimos que está en producción, y cuando no, pues no está en producción o está en entorno test o algo así. Entonces sacamos una rama que en esencia es un clon de la rama principal, y ahí vamos a estar haciendo modificaciones que pueden tener sus propios commits o pueden volver a unirse al código principal, ¿vale? Entonces esto es un poco lo que estamos viendo aquí en GitHub. Gente que ha forkeado, gente que ha hecho clones de este repositorio. Hay 2 ramas oficiales del autor, y tú, obviamente tú cuando te lo forkeas, pues también puedes sacar tus propias ramas y demás, ¿vale? Así es un poco cómo funciona. ¿Vale? Pero bueno, lo que decíamos, no olvidemos que GitHub al final es un lugar en la nube, como una especie de red social donde subimos. Pero Git a secas es simplemente el software que nos permite gestionar las versiones, y puede ser en local o puede ser en remoto. Es decir, una vez que nosotros estamos enviando cosas a GitHub o a cualquier otro repositorio en la nube, ya se diría que es en remoto, pero tú puedes usar Git en local, ¿vale? Y el tutorial que vamos a seguir, bueno, que vais a seguir, mejor dicho, va paso a paso. Voy a adelantarme un poco. ¿Cómo tienes tú que empezar? Desde que te descargas Git, primero tienes que configurarlo. Como veis, te aparecen aquí paso a paso los comandos que tienes que ejecutar, una captura de pantalla de lo que vas a ver cada vez que ejecutas un comando, y bueno, pues algunas otras opciones, explicación de los mismos y demás. Entonces lo primero va a ser configurarlo, y luego ya empiezas a trabajar con el proyecto, creando carpetas, inicializando, enviando commits, ¿vale? Entonces vamos a ver, antes de empezar a trabajar, vamos a ver este esquema, que es cómo funcionan las versiones, ¿vale? Este esquema simboliza cómo se mueve, cómo puedes tú mover la información dentro del control de versiones, teniendo en cuenta que tenemos estos espacios de trabajo, 4 espacios de trabajo, 3 locales, workspace, staging y local, serían en local, en tu máquina, y pues el último, remote repository, repositorio remoto, sería lo que ya está en la nube, ¿vale? Vuelvo un poquito para atrás, aquí, conceptos básicos de Git.
Git se basa en snapshots instantáneas, como capturas, del código en un estado determinado. Es decir, por así decirlo, es un guardado de una versión de los ficheros que tengas en tu proyecto. Viene dado por el autor y la fecha. Es decir, cada versión de un determinado fichero, pues como su nombre, como vemos aquí, va a tener la estampa de fecha y quién lo ha hecho. Dice, un commit es un conjunto de cambios guardados en el repositorio de Git y tiene un identificador SHA único. ¿Vale? Es decir, cuando tú haces un commit, lo que haces es eso, es guardar cambios en el repositorio y ese commit tiene un identificador para que ese commit se pueda deshacer, pueda identificarse, pueda verse en el histórico y demás. ¿Vale? Las ramas o branches en inglés se pueden pensar como una línea de tiempo a partir de los commit. Hay siempre como mínimo una rama principal o predeterminada que se llama master, siempre, ¿vale? Es decir, en el ejemplo que veíamos de este gráfico, la línea naranja es el branch master, la rama master. Head es el puntero al último commit en la rama activa. Y remote se refiere a los sitios que hospedan repositorios remotos como GitHub. Vale, eso está bastante claro. Y esto de head no os preocupéis porque tampoco lo vamos a usar en lo básico. Entonces vamos al workflow. Olvidémonos de momento del remoto. Vamos de momento a pensar en el repositorio local. Entonces, fíjate que tenemos tres áreas. Repositorio local sería, por así decirlo, los archivos consolidados que están en un conjunto de carpetas, ¿vale? Cambios consolidados. Workspace es los cambios que tú estás haciendo en un momento que estás trabajando. O sea, tú tienes unos cambios consolidados, es decir, tú tienes tu repositorio local, un conjunto de ficheros, y ahora te pones a editarlos. Estás trabajando en el workspace, ¿vale? Y el staging es un área intermedia, sin más. Como se puede observar, tú puedes pasar de forma directa del workspace al repositorio con un commit, o puedes enviar los cambios al staging, que es esa especie de limbo intermedio, y después pasarlos al repositorio local, de nuevo con un commit. Es decir, que en esencia al final el commit siempre lo que hace es enviar hacia adelante, hacia el repositorio local, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos una herramienta para enviarlo directamente sin pasar por el staging, pero normalmente lo que vamos a hacer es primero un add para añadir al staging y después un commit para consolidarlo en el repositorio local, ¿vale? Entonces tú piensas, es eso, tú estás desarrollando, estás trabajando en tu workspace, llevas un rato desarrollando, has terminado algo, una función, por ejemplo, de un fichero, y entonces vas a enviar los datos al staging, por así decirlo, para que se guarde. Y vas a seguir trabajando en tu código, ahora haces otra función, no sé qué, y lo envías también al staging, y vas acumulando cosas en el staging, y pues yo qué sé, pues más adelante cuando un colega te dice sube tus cambios que yo voy a subir los míos también, pues entonces metemos cosas hacemos el commit, ¿vale? Esa sería una forma de trabajar. Bueno, aquí fíjate que tenemos add, move o remove. Ahora lo vemos más abajo en los comandos. Tenemos un comando reset para volver del staging hacia atrás. Tenemos también un reset de un commit. Fíjate que el reset a nivel staging se aplica sobre ficheros y el reset a nivel repositorio local se aplica sobre un commit, ¿vale? Es decir, deshacemos un commit y aquí deshacemos cambios sobre ficheros. Vale. Bueno, esto aquí menciona el head, que es lo que decía aquí arriba. Es el puntero al último commit de la rama activa.
Y luego ya, si hablamos de la nube, pues tenemos push y fetch para enviar y recibir a remoto. Y clonar o pull para traerlo hacia tu área de trabajo, ¿vale? Por ejemplo, aquí, claro, obviamente aquí en GitHub usan terminología similar. Entonces, cuando tú haces aquí, cuando tú tienes un repositorio, bueno, ahora lo puedo forkear, pero una vez que ya, a ver, mira, aquí tenemos el clone vía HTTPS, vía SSH, vía GitHub CLI, que es por línea de comandos específica de GitHub. Tienes también GitHub Desktop, la aplicación de escritorio, que será una especie de interface visual de Git. Puedes descargarte el fichero zip. Vale, entonces cuando lleguemos a la última fase de este tutorial, en las primeras, al principio trabajamos en local y al final de todo de la práctica llegamos a remoto y una práctica sería cogerte un repositorio y traértelo, ¿vale? Por línea de comandos. Entonces, todo lo que ocurre a continuación, bueno, primero cómo acceder a la ayuda y demás. Todo lo que viene a continuación es ya trabajo con comandos y es una práctica guiada. Es una práctica guiada que tú solo te pones, pam, 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 vas repitiendo lo mismo que yo voy poniendo aquí y no deberías tener ningún problema. Ten en cuenta que un poco cómo funciona. Tú te descargas esto, lo vas a instalar, es un software que te instalas, ¿vale? Y una vez que lo tienes instalado, desde línea de comandos, sea en Linux o sea en Windows, ya vas a empezar a trabajar con Git por línea de comandos. Es decir, si es en Windows, te hables el command prompt, ¿vale? Con cmd. Y si estás en Linux, desde el terminal. Entonces te moverás a una carpeta de trabajo de Git, que si no recuerdo mal, se instala cuando... Mira, aquí dice, si trabajamos en local, comenzamos en la imagen por la izquierda, inicializamos el directorio de trabajo y podemos trabajar, editar ficheros en el directorio de trabajo. Es decir, tendremos un directorio de trabajo y ahí en esencia es donde pondremos nuestros proyectos, uno o varios o los que sean, ¿vale? Y a partir de ahí empezamos a jugar con los comandos. Como digo, primero vas a configurar Git, eso lo tienes que hacer sí o sí, vas a poner tu nombre, tu email y demás. Y luego ya empiezas a trabajar con los proyectos, ¿vale? Aquí inicializas un proyecto poniéndole un nombre. Puedes abrir proyectos que ya existen. Aquí te enseño cómo verlo con un ls. Bueno, con un ls a secas no ves nada, pero con un ls-la, por ejemplo, verías los archivos ocultos y te saldría el .git y eso te está diciendo que ahí hay un proyecto Git. Siempre en cualquier momento puedes hacer un Git status y vas a ver qué es lo que hay pendiente. Por ejemplo, aquí estamos haciendo un Git status y te dice que hay archivos, requiere saber un poquito de inglés. Aquí te dice untracked files, te dice que hay archivos creados en el repositorio que no han sido agregados. Dice usa git add y el nombre del fichero para incluirlo, ¿vale? Es decir, que en general, sabiendo lo básico, lo que te va sacando por pantalla es bastante descriptivo. Fíjate, aquí estamos haciendo el git add y agregamos el readme al staging y aquí tenemos, ¿vale? Cambios para ser enviados, committed, consolidados, ¿no? Changes to be committed. Hemos hecho un add, lo enviamos al staging y aquí te sale en verde, ¿vale? Y te dice que uses rm de remove para sacarlo del staging, es decir, vuelvo al gráfico, volver para atrás, que fíjate que
aquí me está diciendo que use rm, remove, también podríamos usar reset, ¿vale? Vuelvo a donde estaba. Bien, entonces hemos agregado un fichero, hacemos un primer commit. Bueno, y aquí se van haciendo más pruebas, ¿no? Pues agregamos nuevos ficheros, le hacemos un nuevo add, te va diciendo los detalles, vemos distintos comandos para pasar directamente el commit sin pasar por el staging, en fin, lo que se veía arriba lo vamos haciendo aquí poco a poco, ¿vale? Como digo, es una práctica guiada paso a paso que no tienes más que ir leyendo, haciendo, ir leyendo, haciendo, y así tú deberías ir viendo mensajes similares a los que estamos viendo aquí en las capturas, ¿vale? Así que voy a ir más rápido. ¿Ves? Eliminar ficheros del repositorio, mover archivos en Git, ignorar archivos en Git si no queremos que sean tenidos en cuenta, porque sean, por ejemplo, un archivo de log que no quieres que se consolide, simplemente lo utilizas mientras estás trabajando y haciendo pruebas. Y luego ya entraría la parte de remoto. Es decir, cuando hayas practicado con todo esto y tengas claro lo básico en local, pues es cuando empezamos en remoto. Entonces, para trabajar en remoto, aquí lo que se propone es trabajar con GitHub, porque obviamente Git y GitHub pues se hablan de forma nativa, sin complicaciones. Entonces, si no tienes cuenta, te tendrás que crear tu cuenta, registrarte en GitHub, y aquí se te va guiando paso a paso lo que tienes que hacer. Tendrás que hacer una autenticación vía SSH, es decir, SSH es un túnel por línea de comandos a un lugar remoto en la red. Entonces aquí tienes que generar una clave asociada a tu cuenta. Aquí ves lo que te va saliendo. Y bueno, te voy indicando, como ves, incluso dentro de la... Igual ha cambiado un poco porque el aspecto de GitHub ha cambiado desde que yo hice este tutorial, pero bueno, tiene que ser similar, ¿no? En esencia, fíjate que estoy en los ajustes de mi cuenta dentro de GitHub, hay una sección que es claves, SSH y demás, y aquí deberías poder crear una nueva clave SSH, te va a salir algo como lo que aparece aquí, y bueno, y aquí van apareciendo los comandos que tienes que ir ejecutando para conectar. La idea de esto es conectar con tu repositorio remoto en GitHub. Claro, obviamente los datos van encriptados, por eso lo de crear la clave. Y entonces, una vez que hayas hecho eso, puedes crear tus repositorios en tu cuenta de GitHub y puedes traerte por SSH lo que tengas en la nube y viceversa, ¿vale? Y esto es un ejemplo de fetch, de push, etcétera, ¿vale? Y cuando tienes esto claro, que has experimentado con repositorios tuyos propios, pues verás lo fácil y lo chulo que es. Cualquier otro repositorio que veas por ahí de otro proyecto que te guste, simplemente le haces un fetch y te lo mete directamente en el directorio que tú quieras dentro de tu Git y demás.